Bienvenidos al curso de Sistemas de Información Geográfica modalidad virtual, organizado por la consultora Ecois. En este video trataremos 4 temas importantes. El primer tema será la georreferenciación de una imagen satelital. El segundo, la edición o creación de una estructura de base de datos desarrollados dentro de la interfaz del ArcCatálogo. Tercero, tenemos la edición alfanumérica y gráfica de datos. Y por último, tenemos la presentación de un proyecto final, o también conocido la edición de un mapa. Para iniciar, nosotros necesitamos tener una imagen satelital, las cuales se encuentran dentro de la carpeta denominada georreferenciación. Dentro de ello tenemos dos archivos. Uno que es la imagen satelital, que está en formato JPG, que es un modelo raster cuando lo llevamos a la interfaz del ArcMap. También se tiene un documento Word georreference en la cual se encuentra la imagen con sus respectivos puntos de control. Son 7 puntos de control, de las cuales utilizaremos las 4 últimas, porque la imagen denominada TAR pertenece a este sector. Si desplazamos más abajo, encontramos los puntos de control con sus respectivas coordenadas. Nosotros trabajaremos solamente a partir del punto de control número 4. Bien, como podemos ver, el formato JPG, la imagen, solamente se encuentra el archivo JPG, la imagen. Pero según nosotros vayamos trabajando esta imagen en el ArcMap, se van a crear nuevos archivos, las cuales van a ser sus extensiones que van a contener la proyección, la triangulación y otros datos. Bueno, ahora nos dirigimos al ArcMap y cargaremos nuestra imagen. Busca la carpeta georreferenciación, dentro de ella se encuentra la imagen TAR1. Seleccionan y adhieren. En esta primera opción va a realizar un proceso de triangulación la imagen. Le damos Yes. Y aquí nos dice que la imagen no tiene proyección. Por lo tanto le damos OK. Para iniciar una correcta georreferenciación es necesario que nuestro data frame, denominado layer, tenga una proyección. Para ello, damos clic derecho y nos vamos a las propiedades. Como podemos ver, dentro de la opción coordenadas system, encontramos la carpeta Project Coordenadas System. Hacemos doble clic en UTM y doble clic en WGS84, doble clic en hemisferio sur y seleccionamos WGS84 UTM zona 18 este, debido a que la imagen se encuentra dentro de la zona 18 este. Aplicamos y aceptamos. Como podemos ver, las unidades ya son de unidades métricas. Ahora, como segundo paso, vamos a cargar la herramienta georreferencia dando clic derecho dentro de la barra de herramientas georreferencia. Esta herramienta permite adherir los puntos de control. Nosotros tenemos que tener en cuenta dónde se encuentran nuestros puntos de controles dentro de la imagen. Si nos dirigimos a Word, observamos la imagen con sus respectivos puntos de control. Como podemos observar aquí, se encuentra dentro de una vivienda. Entonces nosotros nos dirigimos al ArcMap y adherimos a nuestro primer punto. Clic y nos acercamos en el primer punto, que es esta vivienda.
y le damos un clic derecho y seleccionamos la opción Input X and Y, en la cual nos pide ingresar las coordenadas con respecto al punto de control. En las ejes de las X irán las coordenadas estes y en las ejes de las Y irán las coordenadas nortes. Como bien sabemos que el punto de control número 4 tiene las coordenadas 42, 06, 89 y las coordenadas norte son 87, 37, 84, 3 y le damos OK. Como podemos ver, nuestra imagen ya se ha dirigido al primer punto de control. Para ello hacemos clic derecho dentro de nuestra capa y seleccionamos la opción Zoom to Layer. Como podemos ver, ya tenemos nuestro primer punto de control. Ahora, de la misma forma, elegimos o buscamos nuestro segundo punto de control, que se encuentra en este sector, ¿no? Nos acercamos, nos seguimos acercando y nuevamente adherimos el segundo punto de control. Hacemos un clic derecho y seleccionamos Input X and Y. Nuevamente ingresamos el segundo punto de control correspondiente en este ejercicio al punto número 05. Las coordenadas son 41, 97, 62 para las ejes de las X y para la Y es 87, 37, 969 y le damos OK. Como podemos ver, nuestra imagen ya se va acomodando de acuerdo a los puntos que nosotros vayamos ingresando. Una vez ingresados los 4 puntos de control, guardaremos la imagen con la proyección que la hayamos dado. Para ello nos vamos a Georeferencing, hacemos un clic y existen dos opciones. La primera es para guardar la proyección en la misma imagen. La segunda es para guardar la proyección en una nueva carpeta o un nuevo archivo con diferente nombre. Si hacemos Rectify, saldrá una ventana, ¿no?, donde dejamos los primeros datos por defecto, ¿no? Acá nos dice la localización donde vamos a guardar, ¿no? Seleccionamos solamente la carpeta, aquí el nombre, el formato, ¿no?, y le damos Save. Para este ejercicio solamente guardaremos en la misma imagen. Utilizaremos la opción Update Georeferencing. Demos clic. Como podemos ver, ya se guardó la imagen con su respectiva georreferenciación. Si nosotros hayamos cometido al ingresar nuestras coordenadas en cualquiera de estos puntos, nos dirigiremos a la opción de View Link Table, en la cual nos muestra los puntos de control que nosotros hayamos ingresado. Si seleccionamos uno de ellos, podemos ver que se torna un color amarillo el punto de control, ¿no? Y si hayamos tenido un error con respecto al punto de control número 2, solamente podemos corregirlo, ¿no? Podemos corregir o podemos eliminarlos. Eso es con respecto al tema de georreferenciación. Si nosotros nos dirigimos dentro del explorador, como podemos observar, se han creado 3 archivos más, ¿no?, con el mismo nombre que tenía la imagen de formato JPG, las cuales son la georreferenciación y la triangulación respectiva.
Y cuando nosotros deseamos pasar o guardar en diferente carpeta o almacenar dentro de un disco duro la imagen georreferenciada, tenemos que trabajar con estos 4 archivos. Bueno, eso ha sido todo con respecto a la georreferenciación. Una vez culminado la georreferenciación de la imagen satelital, pasaremos al tema número 2, correspondiente a la creación de una estructura de base de datos, o la creación de una geodatabase, para la cual nos dirigiremos a la interfaz del ArcCatálogo, ¿no? Podemos acceder de dos maneras. Una de ellas, a través del ArcMap, buscamos el icono catálogo y podemos observar que se desplaza una nueva ventana en la cual podemos, ¿no?, trabajar, editar, crear muchos datos, entre ellos una tabla, un feature class, un shape, etc., ¿no? O también podemos acceder a través del acceso directo que se tiene. Al abrir el ArcCatálogo nos damos cuenta que es muy semejante al explorador. Por una parte se tienen las carpetas, por otra parte se tienen los contenidos de esa carpeta, ¿no? Para poder nosotros conectarnos al folder o a la carpeta o al disco donde estaremos trabajando o donde se encuentran nuestros datos, nos dirigimos a la opción de Connect to Folder. Le damos un clic, nos vamos a equipo y al disco D. Solamente seleccionamos disco D y aceptamos, de tal manera que todas las carpetas contenidos dentro del disco D se puedan visualizar dentro del ArcCatálogo. Bueno, como estoy trabajando dentro de la carpeta EcoIS, hago un doble clic y se encuentran todas las carpetas. Ahora, para crear una geodatabase, primero definiremos qué es una geodatabase. Una geodatabase es la versión ERCI para la codificación de datos geográficos digitales, en la que podemos guardar, ¿no?, un archivo de diferente tipo, como vectoriales, raster, tablas, ¿no? Para poder crear una geodatabase, damos clic en el área, ¿no?, y seleccionamos la opción Nuevo. Tenemos dos opciones para crear una file geodatabase o una personal geodatabase. Como bien sabemos, una file geodatabase tiene una mayor capacidad de almacenamiento, pero es trabajado a nivel de una empresa o a nivel de varios usuarios, ¿no? Pueden utilizar varios usuarios. La personal geodatabase, como su nombre propio lo indica, es para trabajar cada uno, son personales. Puede tener una capacidad de almacenamiento de 1 GB, ¿no?, y puede ser expandible hasta 250 GB. Bueno, en esta oportunidad solamente vamos a trabajar con una personal geodatabase. Seleccionamos y cambiamos el nombre, ¿no? Ponemos John y aceptamos. Dentro de ella nosotros podemos crear nuestros features datasets. Un clic derecho, nuevo, ¿no?, feature datasets. ¿Qué son los features datasets? Los features datasets, como su propio nombre indica, son set de datos. O sea, estos van a contener datos que tienen una información en particular o se relacionan. Por ejemplo, si nosotros trabajamos o creamos, perdón, un dataset de hidrografía, ¿no? Siguiente. Como podemos observar, ya tiene la proyección correspondiente. Le damos siguiente, siguiente y finalizar. Dentro de este feature dataset, nosotros podemos almacenar todos los datos relacionados a la hidrografía, como pueden ser las lagunas, los ríos, los humedales, los ojos de agua, ¿no? Los glaciares. Perdón, los glaciares creo que incluiría en otro sector. Como podemos ver, el dataset permite agrupar archivos que tienen una misma relación. Para el ejemplo de hoy, vamos a crear otro feature dataset con el nombre de proyecto. Le damos siguiente, ¿no?
se va a encontrar en la zona 18S con un datum WGS84. Siguiente y finalizar. Ya creamos nuestro dataset proyecto. Si ingresamos dentro de ella, nosotros podemos crear los feature class. ¿Qué son los feature class? Los feature class son aquellos que van a contener la información alfanumérica y gráfica, ¿no? También son conocidos como, son semejantes a los shapefile, con la diferencia que estos se van a encontrar dentro de una Personal Geodatabase. En la primera opción nos pide que ingresemos el nombre. Escribimos uso de tierra. El tipo, ¿no? Acá solamente vamos a utilizar tres, los cuales son el polígono, línea y de tipo punto. Como uso de tierras o los cultivos agrícolas van a estar representadas a nivel de polígonos, seleccionamos esa opción. Luego le damos finalizar. Como podemos ver, ya se creó nuestro feature class de tipo polígono. Ahora crearemos otro feature class de tipo punto, que serán paraderos, ¿no? Y el tipo de features será de tipo punto. Le damos siguiente, finalizar. Y nuevamente crearemos nuestro feature class de tipo línea, los cuales serán las vías. Las vías, ¿no? Las vías vecinales. Las vías vecinales, las cuales serán de tipo línea. Siguiente, finalizar. Ya hemos creado tres feature class, uno de tipo puntos, el otro de tipo polígono y otro de tipo línea. ¿Qué diferencia existe entre un feature class y los shapefile? Es muy simple. Si nosotros observamos, los shapes se encuentran dentro de una carpeta. Caso contrario, ¿qué sucede con los feature class, que son también de tipo punto, polígono, línea? Se encuentran dentro de una geodatabase. Como podemos observar, los feature class son de color plomo y los shapes son de color verde. Los feature class tienen la ventaja de que los procesos o los geoprocesamientos o las herramientas de geoprocesamiento pueden serse utilizados dentro de estos. En algunos casos, cuando se trabaja a nivel de shape, no podrán utilizarse. Una vez culminada con la creación de nuestros feature class, nosotros podemos acceder al ArcMap y empezar a crear sus datos, a insertar sus datos dentro de cada feature class. Una vez culminada con la creación de nuestra Personal Geodatabase, nos dirigiremos al ArcMap, ¿no? Cerraremos para no generar conflicto, abrimos el ArcMap y ahora dentro de este modelo raster podemos observar, ¿no?, los cultivos agrícolas, las vías y los paraderos, ¿no?, que por lo general se van a encontrar dentro de las intersecciones de con cada calle, con cada avenida, ¿no es cierto? Para iniciar con la creación de nuestra información gráfica y alfanumérica, cargaremos las tres capas que hemos creado, que se encuentran dentro de nuestra Personal Geodatabase, ¿cierto? Perdón, nuevamente, doble clic, EcoGSig y John, doble clic, se encuentra dentro del Features Dataset Proyecto, doble clic y cargaremos los tres, ¿no? Ahora iniciaremos la edición de los datos, tanto alfanuméricos y gráficas. Como bien habíamos mencionado, el tema número 3 trata de la edición de datos.
Para poder ingresar tanto la información alfanumérica y gráfica, es necesario activar nuestra herramienta editor. Para ello damos clic derecho dentro de la opción de las herramientas y seleccionamos la herramienta editor. Una vez cargada esta herramienta, la activamos, esta edición, ¿no? Para poder ingresar tanto los datos alfanuméricos y los datos gráficos. Dentro de la Create Feature se encuentran, ¿no?, los Feature Class que podemos editar. Como primer ejemplo, empezaremos con el de tipo polígono. Si observamos en esta zona, existen diferentes maneras de construir un polígono. La primera es de manera irregular, ¿cierto? La segunda es de tipo rectángulo, la tercera círculo, la cuarta elipse, a mano alzada. Esta herramienta nos sirve para autocompletar polígonos. También autocompletar polígonos, pero de manera que sea a mano alzada. Utilizaremos la primera opción, ¿no? Nos dirigiremos a un cierto sector de la imagen, que es la imagen georreferenciada con anterioridad. Nos acercamos a un lugar específico, ¿no?, y comenzamos a editar. Seleccionamos el polígono y en una primera instancia damos el primer clic y luego damos los demás clics que corresponde, ¿no?, al borde de este polígono, ¿no? Doble clic y finalizar. Una vez finalizado, tenemos la opción de parar la edición o guardar la edición. Es recomendable guardar la edición, siempre cuando el polígono que hayamos creado está muy bien elaborado o muy bien hecho. Y guardamos. Ahora vamos a dividir este polígono con la herramienta Cut, Polígono Tools. Pero primero, como no se observa lo que está dentro de este polígono, no se observa la imagen, vamos a ponerle sin color y una línea de color rojo, o sea, sin fondo y con un borde de color rojo. Para ello hacemos clic dentro del pequeño cuadrado, seleccionamos Whole, ¿no? Le damos un ancho de 2 y un color rojo. Y aceptar. Ok, ¿no? Como podemos observar, ya se tiene y se puede visualizar las áreas, ¿no?, que se encuentran dentro de este polígono. Para poder utilizar esta herramienta Cut, primero seleccionamos el polígono y empezamos a hacer un clic fuera, ¿no?, del polígono y luego en los que siguen dentro de ellas, pero de acuerdo a la imagen. Y para culminar hacemos un doble clic. Nunca olviden que para cortar o dividir un polígono siempre debe estar seleccionado el polígono que se va a cortar, ¿no? Empezamos nuevamente y lo dividimos. Por decir, si nosotros hayamos cometido un error, ¿no?, este error de este polígono, para poder corregirlo tenemos dos maneras. Una de ellas es agarramos el polígono que hemos fallado y empezamos a cortarla, ¿no? Cortamos, doble clic. Y ahora vamos a unir estos dos polígonos, ¿no es cierto?, que corresponde a una misma área. Nos dirigimos a la herramienta editor o a la opción editor y seleccionamos la opción Merge. Se desplaza una nueva ventana en la cual nos pregunta, ¿no?, cuál de los datos se va a conservar. Si seleccionamos la primera opción, se van a conservar los datos de esta área. Si seleccionamos la segunda, se van a conservar el dato de la segunda opción, ¿no es cierto? Esto ya va a ser criterio de cada participante, en la cual tendrá que tomar una decisión con mucho cuidado. Y le damos OK.
Como podemos ver, se ha unido automáticamente, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros deseamos construir un polígono adyacente a este polígono, ¿no es cierto? Podemos construirlo con la herramienta autocomplete, que nos permite, ¿no es cierto?, crear un polígono adyacente. Hacemos clic derecho dentro del polígono, luego le damos, ¿no?, todas las áreas ¿no? Sigamos quitando y para finalizar un doble clic. Ya se ha completado el polígono, ¿no es cierto? Si nosotros utilizamos un polígono, crear un polígono, ¿no?, con la herramienta polígono, ¿no es cierto?, y intentamos crear un polígono adyacente, siempre nos van a generar error, ¿no? Si intentamos, por ejemplo, crear este polígono aquí adyacente, bueno, empezamos a editarlo, a verlo. Siempre va a haber fallas, ¿no es cierto? Siempre va a haber tal vez áreas, ¿no?, o lugares donde no van a coincidir. Y ahí se van a generar errores topológicos. Lo recomendable, si queremos crear un nuevo polígono adyacente a la que tenemos, es utilizar la herramienta autocomplete. Para suprimir, seleccionamos y dentro del teclado hacemos clic en suprimir. Ahora utilizaremos la herramienta Edit Vértices, que nos permite modificar los vértices de los polígonos, ¿no? Si fuera el caso de que hayamos tenido un error, nos va a permitir modificar el polígono. Por decir que este polígono no comprende toda esta área, ¿no? Vamos a modificarlo. Para ello seleccionamos y nos vamos a Edit Vértice. Entonces seleccionamos los vértices y podemos modificarlo sin ningún problema, ¿no? Y nuevamente deseleccionamos y ya, se modificó el polígono, ¿no es cierto? Ahora, imaginemos que dentro de este polígono grande existe una pequeña área que es muy distinta a toda el área de este elemento, ¿no? Para ello, vamos a utilizar la herramienta crear polígono, ¿no? Cuando empezamos a crear un polígono dentro de otro polígono, ¿no es cierto?, por decir esta área, esta pequeña mancha que vemos, creo que es sombra o árboles. Para finalizar, doble clic, nunca olviden, hemos creado una pequeña área dentro de una área mayor. Para que esta área pueda insertarse dentro de esta área o pueda cortar este espacio, porque cuando terminamos la edición solamente se encuentra superpuesta como una capa más, o sea, quiere decir que está encima de la mayor área. Para que se inserte y se corte esta área, utilizaremos la herramienta Clip, que se encuentra dentro de la opción Editor y Clip. Nos pregunta la distancia, ¿no?, que lo dejamos por defecto, le damos OK. ¿Sí? Ahora sí, ya se encuentra dentro o al nivel del polígono que tiene una mayor área. Si no hiciéramos o utilizaríamos la herramienta Clip, solamente se crearía una capa más y estaríamos sobreestimando áreas. ¿Sí? Eso quiero que entiendan ustedes. Ahora aprenderemos la utilización de una nueva herramienta, la cual es Snap. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Nos sirve para llevarnos automáticamente, ¿no?, dentro de un vértice o el medio de un vértice. Si nosotros hacemos clic, ¿ve?, automáticamente nos aparece y nos lleva al vértice, ¿no? Podemos realizar estas acciones. Pero imagínense que estuvieran desactivadas estas opciones, no nos lleva al vértice, no nos permite llevar al vértice.
¿no? Y cometeríamos más errores de lo que tal vez podríamos evitar, ¿cierto? ¿Ve? Ya no nos lleva al vértice. Cuando activamos estas herramientas, nos permite llevar al vértice, ir al vértice, al medio de la vértice, al final de un segmento, ¿no es cierto? Para eso se utilizan estas herramientas, se activan, ¿no? En algunos casos no activamos, por ejemplo, cuando creamos polígonos muy que se encuentran tal vez solitarios, ¿no es cierto? Como las lagunas, ¿no? Los lagos, entre otros. Esa es la aplicación con respecto a la herramienta Snappy. Guardaremos nuestra edición. No se olviden. Ahora, si nosotros nos dirigimos a la tabla de atributos de uso de tierra, de la capa uso de tierras, podemos observar que existen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas. Cada fila representa un elemento, como pueden observar, ¿no? Selecciono una fila, se selecciona un elemento, ¿cierto? Según nosotros vayamos creando más elementos, se van a crear más filas. Ahora, la parte superior de esta tabla, ¿no? Son los campos que nosotros generamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 campos, ¿cierto? Y los datos que se encuentran dentro de ellas se llaman los registros. Entonces, ¿sí? Cerramos. Para finalizar lo que es la edición, hacemos clic en Stop Editing. Ahora voy a crear un campo dentro de nuestra tabla. Damos clic derecho en uso de tierras, seleccionamos la opción Open Attribute Table, ¿cierto? Y vamos a crear un nuevo campo dentro de nuestra tabla, las cuales serán la descripción, ¿no? Agrícola de nuestros polígonos. Nos vamos a opciones, tabla de opciones, clic, adherir field, ¿no es cierto? Aquí nos pide el nombre, en este caso pondré cultivo, ¿no? Cultivo. Aquí vamos a seleccionar el tipo, por lo general se utilizan, ¿no? Lo que es doble y texto. El cultivo será de tipo texto. Y OK. Observamos la tabla y se ha creado el nuevo campo, ¿cierto? Se ha creado el nuevo campo llamado cultivo, ¿no? Para poder ingresar datos dentro de ello, ¿no? Es necesario la activación también de la herramienta editor. Ahora no podemos ingresar, ¿no? Intentamos escribir algo, no podemos, ¿cierto? Entonces nos vamos a la herramienta editor y seleccionamos Start Editing. Para saber, ¿no? ¿Qué elementos representa el primer dato? Nosotros podemos seleccionar, ¿no? Seleccionamos y escribimos el cultivo. En este caso pondré pastos forrajeros. Selecciono el segundo, ¿no es cierto? Y podría ser terrenos en descanso. Cultivo de maíz. También de la misma forma, seleccionamos Stop Editing para guardar los cambios. ¿Ve? Nos pregunta si deseamos guardar los cambios de edición. Veamos, sí. Ya tenemos nuestros datos, ¿no es cierto? De cultivos. Y así podemos ingresar más campos, ¿no es cierto? Más campos. Por ejemplo, si tiene qué tipo de fertilizante, ¿no es cierto? El tipo de fertilizante que se haya utilizado o no se haya utilizado. Siempre tratan de escribir los nombres sin espacios. Sin espacios, ¿no es cierto? De tal manera que no se genere inconsistencia de tipo texto.
le damos Yes. De la misma forma se creó, ¿no?, el campo. Y eso es todo con respecto a la edición de tablas. Luego podemos también nosotros hacer la utilización de una herramienta Join para poder, ¿no?, cargar más datos que tal vez se tienen dentro de un archivo Excel. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar con la edición de los puntos, ¿no? Para ello damos clic dentro de editor y Start Editing. Abrimos la opción Create Fixture que se encuentra en este icono, ¿no?, y seleccionamos los puntos. Como podemos ver, solamente tenemos dos opciones: el puntos, ¿no?, crear puntos, y puntos en línea. Seleccionamos puntos y vamos a buscar, ¿no?, cruces de avenidas. Por ejemplo, un punto puede ser aquí, ¿cierto? Y si abrimos nosotros nuestro tabla de atributos de la capa tipo puntos, se van creando, ¿no? Según que nosotros vayamos insertando puntos, se van creando las filas. Y ya les dije con anterioridad que cada elemento representa una fila, ¿no? Aquí tenemos otro punto, ¿ve? Si se fijan, se crea automáticamente. Y tenemos otro punto, ¿no es cierto? Y para finalizar con la edición, hacemos Stop Edit. ¿Se guardan los cambios? Sí. Y ya tenemos nuestros 3 puntos insertados, ¿cierto? Vamos a crear nuevamente otros campos. Vamos a poner nombre, ¿no? Nombre del paradero. Bueno, nombre, ¿sí? De tipo texto. Yes, ¿no? Y empezamos a editar o creamos nuevamente otro dato, ¿no es cierto? Si es un paradero público o particular, ¿no es cierto? Sería tipo. También el tipo de dato es tipo texto. Le damos OK. ¿Sí? Vamos a trabajar solamente con estos tres ejemplos, con estos tres elementos, perdón. Vamos a editor, Start Editing, y ahí ingresamos los datos alfanuméricos, ¿no es cierto? Nombre puede ser paradero 1, ¿no es cierto? Paradero 2. Finalmente, paradero 3, ¿no? El tipo público será representado por P mayúscula, ¿sí? El particular será representado por la PA, ¿sí? Este es un público también. Y para finalizar con la edición, damos clic en Stop Editing. ¿Deseo guardar los cambios? Le damos que sí. Y como podemos ver, ya se han ingresado 3 puntos. Ahora de la misma manera podemos nosotros crear, ¿no? Activamos la edición, las líneas, ¿cierto? Las vías vecinales. Tipos, líneas, ¿cierto? Iniciamos de este sector, ¿no?, por la parte media. Y para finalizar, nuevamente hacemos un doble clic, ¿cierto? Y así, acá también tenemos otra avenida, ¿cierto? Avenida o calle, no sé. Seleccionamos, dirigimos por, se dirige el camino. Y para finalizar, doble clic, ¿no es cierto? Se crearon dos elementos, ¿no es cierto? Y si nos fijamos en la tabla de atributos, también están los dos elementos, 1 y 2. Para tener una mejor visualización, hacemos un doble clic, hagamos OK. Partes naranjadas, ¿no?, son las vías, los puntos de la misma manera, damos un clic y le damos OK. Vamos a cambiar el uso de tierras para tener una mejor visualización. Ponemos morado, OK. Ya tenemos un feature class de tipo línea, tipo punto, de tipo polígono, ¿cierto? Son polígonos, solo que el fondo es transparente. Ahora les voy a enseñar a obtener las coordenadas, ¿no?, UTM de estos puntos.
Nos dirigimos a paraderos y abrimos la tabla de atributos. Creamos dos campos, ¿no es cierto? Dos campos, abrir file. El primero va a ser el punto este. Escribimos este. El tipo, en este caso, va a ser numérico, ¿no es cierto? Yes. Ahora, nuevamente creamos, ¿no? Un nuevo campo, donde será el norte. Tipo numérico, doble, ¿no es cierto? Hacemos un clic derecho y ponemos calcular geometría. Le damos yes y aquí nos pide, ¿no? Las coordenadas X o Y. En este caso, como es este, seleccionaremos las coordenadas X. La proyección es WG84, ¿no es cierto? Y las unidades son métricas. Le damos OK. Y yes. Como podemos observar, ya se creó las coordenadas estas. De la misma manera, crearemos las coordenadas de las ejes de las Y o norte. Clic derecho, ¿no? Seleccionamos Calculate Geometría. Le damos Yes y seleccionamos aquí Y coordenadas del punto, ¿no es cierto? Dejamos todo por defecto, las unidades de metro y OK. Yes. ¿No? Ya se creó las coordenadas de este punto, ¿cierto? Si nosotros deseamos exportar la tabla que contiene la información de uso actual, no, perdón, de uso de tierras, ¿no? A un formato Excel, lo único que tenemos que hacer es clic en Options Table y seleccionamos la última opción donde dice Export. Aquí vamos a rutear dónde vamos a guardar y cambiamos el nombre, ¿cierto? Recuerden ustedes que crearon una carpeta denominada tabla. Ahí se van a guardar. Hacemos doble clic, ¿cierto? Y guardamos como uso tierra, ¿sí? Y de tipo, no, base de tabla. Le damos save y OK, ¿cierto? Nos pregunta si deseamos abrir la tabla en la ARMAP. Le damos que no. Nos dirigimos al Excel, ¿no? Abrimos nuestro Excel, Microsoft Excel. Esperemos que cargue, por favor. ¿No? Y rutearemos la tabla que hemos guardado. Abrir, equipo, ¿cierto? Examinar. Nos vamos a D, a EcoGIS, tabla, ¿no? Seleccionamos todos los archivos y tenemos los usos de tierra. Abrir, ¿no? Y automáticamente se han cargado los datos que se tenía dentro de los feature class, ¿no es cierto? Podemos eliminar, ¿no? Los datos, ¿no? Eliminamos. Solamente nos quedamos con el tipo de cultivo. Eliminar cultivo, ¿no es cierto? Y ahora crearemos, ¿no? En el Excel podemos crear, ¿no? Campos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el riego, tiene riego, no tiene riego, ¿no es cierto? La estadía, ¿no? El estadio, ¿no? De los cultivos. Por ejemplo, en pastos forrajeros el tipo de fertilizante será inorgánico, ¿sí? En terrenos en descansos no existe, ¿no es cierto? Una vez que hayamos dado los datos, ¿no? Podemos dar muchos más datos, ¿no? Lo guardamos el archivo. Pero no olviden que debemos guardar dentro de la carpeta que estamos trabajando, COGISIG y la carpeta tabla, ¿sí? Guardamos dentro de ello. Cambiamos de nombre, ¿no? Vamos a poner uso de tierras, ¿no? Sin espacio, por favor. Eviten
que sus archivos tengan espacios con respecto a su nombre. Y donde ese tipo vamos a seleccionar el libro Excel 97-2003 para que pueda abrir dentro del ARMAP. Si no, vamos a tener problemas. Guardar. Y lo cerramos para no generar conflicto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es utilizar una herramienta Join que nos sirve unir una tabla con una información, ¿no?, de tipo Feature Class, ¿no? Para ello vamos a cargar la tabla que hemos creado con anterioridad. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la carpeta tabla. Doble clic, ¿cierto? Y uso de tierra 2. Doble clic y seleccionamos la hoja, ¿no? En este caso, a ver, probemos con uso de tierras, no me recuerdo bien, ¿no? Clic derecho, Open Attribute Table. Y sí, estos son los datos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a unir esta tabla a la tabla del Feature Class, ¿no?, llamado uso de tierra. Hacemos clic derecho dentro de la capa uso de tierras, ¿no es cierto?, donde vamos a hacer la unión o join, ¿no? Y seleccionamos la herramienta. Aquí nos pregunta, ¿no?, ¿con qué atributo vamos a unir? ¿No es cierto? Que quede bien claro que cuando se utiliza la herramienta join tenemos que tener un campo donde tengan, ¿no?, registros comunes e idénticos, ¿no? Esto es la tabla de uso de tierras. Y ahora si abrimos la tabla uso de tierras, como podemos observar, tiene un campo donde los registros son idénticos, por las cuales se va a hacer la unión de tablas, ¿sí? Eso tomen mucho en cuenta. No tanto la denominación del campo, sino los datos que se encuentran dentro de ellas, ¿cierto? Deben ser idénticos para lograr la unión, ¿no? Pastos forrajeros, ¿no? En uso de tierras también tenemos pastos forrajeros. Terrenos en descanso, también tenemos terrenos en descanso. Son idénticos. Solo así funcionará la herramienta Joins. Bueno, hacemos clic derecho, ¿no? Joins and Reals y Joins. Seleccionamos el campo, en este caso es cultivo, ¿no? Acá está la tabla por defecto que vamos a unir. Y también nos pregunta mediante qué campo. En este caso también será cultivo. Y le damos OK. Trabajando y ya. Y nos fijamos nuevamente en la tabla de atributos, ¿no?, de la capa. Y podemos observar que ya se han unido los datos, ¿no?, a partir de aquí, ¿cierto? Son los datos que se han unido. Para poder guardarlos tenemos que exportar, ¿no?, nuestro Feature Class, ¿no? Exportar. Vamos a rutear donde vamos a guardar. En este caso va a ser una persona Geodatabase, ¿no?, dentro de la Datotarma, proyectos agrícolas, ¿no es cierto? No se olviden. Y escribimos uso de tierras. Y guardamos. Si no exportamos el Feature Class, ¿no es cierto?, que se ha hecho una unión, no se va a guardar, ¿sí? Solamente se guarda cuando exportamos el dato, ¿no? Si nos fijamos el dato exportado, hacemos clic en Open Attribute Table y ya tienen los datos, ¿no es cierto?, ¿no?, los datos incluidos. Espero que culminen con su edición, porque a partir de esto vamos a hacer la edición de un proyecto, ¿sí? Eso es todo. Con respecto al tema número 3, edición de base de datos alfanuméricos y gráficos. Una vez que hayamos culminado la edición
alfanumérica y gráfica de nuestros datos, ¿no? Como podemos observar, se han creado los polígonos, las diferentes vías vecinales y los paraderos respectivos, ¿no? Ahora vamos a empezar con el tema número 4, correspondiente a la edición de un proyecto o a la creación de un mapa. En primer lugar, nosotros tenemos que definir el tipo de hoja en el cual se va a trabajar, ¿no? Nos vamos a File, seleccionamos Page and Print Statute. Hacemos un clic y se abrirá una nueva ventana en el cual, ¿no? Indicaremos el tipo de hoja, ¿no? O las dimensiones de hoja, la orientación, si es vertical o horizontal, ¿no es cierto? Vertical u horizontal. Aquí solamente tenemos unas pocas opciones, ¿no? La A3, A4, B4, B5, carta, ejecutivo, oficios, entre otros. Si nosotros deseamos tener, por ejemplo, un mapa en un formato A0, es necesario desactivar esta opción, donde dice User Print Paper, ¿no? Desactivamos y aquí están los estándares, ¿no? Ahí sí podemos encontrar los A0 y muchos más. En este caso trabajaremos con un mapa A3, ¿sí? Ahora, la orientación vamos a definirlo, ¿no es cierto?, de acuerdo al gráfico que se tiene. En este caso voy a elegir horizontal, ¿no? ¿Sí? Landscapes. Ahora aquí seleccionamos esta opción para que el contenido, ¿no?, el data frame se adhiere de acuerdo a la hoja. Le damos OK, ¿no? Ya hemos configurado la hoja. Para ver nuestra hoja, ¿no?, que hemos configurado con anterioridad, nos vamos a la opción Layout View, un clic, ¿no? Y podemos ver la hoja, ¿sí? Seleccionamos la hoja, ¿no es cierto? Podemos llevarlas, ¿no?, hasta un cierto límite. Ya, vamos a empezar con la edición de nuestro mapa entonces. Ahora vamos a definir la escala de la representación gráfica, ¿cierto? Creo que está mucho. Ponemos uno en 2000, ¿no? Creo que es la adecuada porque se adhiere o llega al límite, ¿no?, de la hoja. En segundo lugar, vamos a darle simbología, ¿no?, como ya bien sabemos, a estas capas. Por ejemplo, los paraderos vecinales, si nos fijamos bien, tienen sus datos, sus nombres, sus códigos, número de vehículos que se estacionan por día, ¿no?, el tipo de vehículos, si es particular o público, ¿no?, en qué distrito se encuentra y la provincia, ¿no es cierto? En vías vecinales tenemos el nombre de las vías, el tipo, si es afirmada, ¿no?, asfáltica o trocha, el distrito y su código y la longitud respectiva, ¿no es cierto? Dentro de uso actual se manejan, ¿no?, tres tipos de cultivo: el maíz, la papa, el trigo, también tenemos el pasto y las viviendas respectivas, ¿no es cierto? Y las áreas en hectáreas, ¿no? Vamos a ver la simbología, por ejemplo, al uso actual, ¿no? Propiedades. Vamos a simbología, ¿cierto? Por categoría, por uso. Voy a seleccionar un color más vivos, ¿sí? Adherir, ¿cierto? Y aplicar, aceptar. Ahora vamos a dar la simbología a las vías vecinales. Propiedades, ¿no? Simbología por categoría, según tipo, ¿sí? Vamos a determinar si es una vía afirmada, asfáltica o trocha, ¿no? Podemos cambiar también el tamaño nosotros. Hay valores,
¿sí? La firmada va a ser de color 3 vías, ¿ok? Asfáltica puede ser esto, ¿ok? Y la trocha, ¿no? Un marroncito, no estaría nada mal, color marrón, ¿ok? ¿Cierto? Afirmada, asfáltica y trocha. Aplicamos, ¿no? Ya tenemos nuestros 3 tipos de vías, ¿no es cierto? Las afirmadas, las, las asfálticas, las afirmadas y las trochas respectivas, ¿cierto? También podemos cambiar las viviendas, ¿no? De un color más claro, ¿no? Que sea un naranja, ¿ok? Sí, las viviendas. La papa, ¿no? De un color verde oscuro, ¿cierto? Ok. La papa. El pasto, ¿no? Pues un color más claro, pasto. El trigo un color más amarillo, ¿no es cierto? Ok. Y el maíz puede ser un color, a ver, moradito, ¿sí? Ok. Como podemos ver, se viene mejorando la presentación del plano, ¿no? También quiero indicarles que la herramienta de layout se activa cuando estamos dentro de esa vista, layout, ¿no? Esto sirve para incrementar la hoja, solamente la hoja, ¿no es cierto? Para disminuir el tamaño de la hoja, ¿cierto? Para mover la hoja, ¿no? Movemos la hoja, para volver a su escala total, ¿no? Y entre otros. Ahora vamos a insertar nuestra leyenda, ¿no? Pero antes vamos a darles los nombres, ¿sí? A cada área que podemos observar, ¿no? Propiedades, labels, ¿no? Labels, ¿no es cierto? Activamos la opción de labels y según uso, ¿no? El tamaño puede ser 10, ¿no? Y aplicar y aceptar, ¿cierto? Ahí tenemos sus diferentes nombres, trigo, pasto, ¿no? Pasto, maíz, ¿no es cierto? Ahora insertaremos la leyenda. Nos vamos a la barra de menús, insert, leyenda, ¿sí? En esta opción nos permite, ¿no? Adherir todos los raster que tal vez tenemos, ¿no? Raster o las capas. En este caso solamente vamos a trabajar con capas. Adherimos cada capa, seleccionamos, ¿no? Y le damos siguiente. Aquí podemos cambiar el título, ¿no? De inglés, ahora podemos poner en español. Leyenda, mayúscula. La altura, el color, ¿no es cierto? Y aquí podemos cambiar los bordes, ¿no? El fondo, ¿no es cierto? El fondo de la leyenda. Si queremos que sea sombrío, ¿no es cierto? Y aquí podemos disminuir con respecto a los ángulos. Le damos siguiente, le dejamos por defecto nada más. Aquí siguiente y finalizar. Se crea la leyenda, ¿no? Y ahí tenemos la leyenda, ¿cierto? Disminuimos, ¿cierto? Ahora crearemos lo que es el título del proyecto. Nos vamos a insertar título, el cual se llamará uso actual de tierras de distrito de Tarma. Ok. Y podemos ver si ha tratado la leyenda, ¿no? Sí, uso actual de tierras del distrito de Tarma. Ahora vamos a insertar lo que es el norte magnético,
¿no? Existe una infinidad de formatos de norte magnético, elijamos la cual nos parezca la mejor. Selecciono, le damos OK. ¿Sí? La leyenda. Ahora vamos a insertar la escala de barras, ¿no? En este caso vamos a insertar una escala de barras, elijo esta, me voy a propiedades, ¿no? El formato, ¿no es cierto? Las letras, la altura, ¿cierto? Número de máscaras, la escala, las unidades, vamos a cambiar aquí en las unidades en metros, ¿sí? Le damos aceptar y OK. Como podemos ver, ya tenemos nuestra escala. Ahora vamos a insertar nuestra escala tipo texto, ¿cierto? Igual de la misma manera, seleccionamos nuestra escala y le damos OK. Esa es nuestra escala, ¿no? Numérica. ¿No? Tenemos nuestra leyenda, ¿no? Y tenemos nuestros escala de barras, escala numérica, norte magnético, el título, proyecto. Ahora nos falta lo que son el griado. Para ellos hacemos clic derecho dentro del layer, propiedades, ¿no? Y nos vamos al grid. Clic en nuevo grid, seleccionamos la segunda opción, que es medidas de grid, ¿no? Que es para las unidades, ¿no? Métricas. Siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Y le damos aplicar, aceptar, ¿cierto? Ya tenemos nuestras grillas. Y vemos cómo poco a poco nuestro plano se ve mejorando, ¿no es cierto? Ahora, para insertar nuestro rotulado, ¿no? Vamos a utilizar la herramienta Drawing, ¿no? Esta herramienta nos sirve para dibujar dentro del mapa, ¿no? Para activarlo damos clic derecho y Draw. Y la llevamos acá abajo. Vamos a empezar a crear, ¿no? Nuestro rotulado, ¿sí? Selecciono, ¿no? Y empiezo a escribir el texto, ¿no? Nuevamente selecciono y empiezo a escribir el texto. En este caso se llamará plano de los usos de tierras del distrito de Tarma. Así se va a llamar mi plano, ¿no? Ahora vamos a insertar. Ya, una vez que hayamos culminado, ahora observamos que vamos mejorando, ¿no? La presentación de nuestro mapa. Para poder guardar nuestro mapa como proyecto, ¿no? Nos vamos a File y Save As, ¿no? Vamos a guardar dentro de nuestra carpeta MDX debido a que eso es la extensión de los proyectos que se guardan en el ARMAP. Nos dirigimos a la carpeta MDX y guardamos como proyecto de uso actual y guardamos. Solamente hemos guardado el proyecto, ¿no es cierto? Nosotros podemos cerrarlas y abrirlas, ¿no es cierto? A partir de Sig MDX y aquí está el proyecto uso actual, ¿cierto? Ahora, para exportar el mapa en un formato JPG o un formato PDF, nos dirigimos a File y Export Mapa, ¿sí? Y vamos a guardar según, ¿no? El formato que deseamos exportarlo. Por ejemplo, tenemos formato PDF, JPG, TIFF, GIF, ¿no es cierto?
PNG, entre otros. Y ahora vamos a exportarlo con el formato JPG, ¿sí? Dentro de la carpeta JPG, o podría ser temáticos, ¿cierto? Porque es un uso actual de tierras. Guardamos dentro de temáticos JPG. La resolución siempre varía de 150 a 300 píxeles, ¿no? Puede ser más, pero no tiene sentido que guardamos a mayor resolución, porque el trabajo que se presenta a una resolución que varía de 150 a 300 es muy útil. En este caso lo dejaremos por defecto y guardaremos, ¿no? Esperemos que termine de cargar, ¿no? Está exportando y exportar completo. Ahora vamos a exportar en formato PDF. Vamos a File, Export Map y regresamos atrás, ¿no? En EcoGIS, en PDF guardamos como proyecto de uso actual. Formato PDF. También de la misma forma lo dejamos por defecto, ¿no? La resolución y guardamos. Esperemos que cargue. Y ya nuestros mapas se han exportado, ¿no? Dentro de la carpeta tanto temático y PDF, ¿no? Temáticos, aquí encontramos nuestro mapa. Damos un doble clic, esperemos que cargue, ¿no? Como podemos ver, la resolución es buena, ¿sí? También se encuentra dentro de la carpeta PDF, en formato PDF, ¿no es cierto? Esperemos que cargue, ¿no? Y ahí está, nuestro mapita, ¿no? Bueno, eso ha sido todo con respecto al tema número 4, que corresponde a la edición de un proyecto, ¿cierto? Muchas gracias.